Wow. Estos ejercicios son mega brutales para el pecho. Hola guerreros, mi nombre es Manuel Leal. Como muchos ya saben, yo realicé el Camino del Guerrero y he entrenado con Vadim. Muchas personas me han preguntado que cuáles son mis ejercicios favoritos para entrenar el pectoral. Hoy les voy a dar mi lista de mi top 5 ejercicios con los que yo he entrenado mi pecho, que lo van a sentir de una forma mega brutal. Así que prepárense, que el número 1 les va a sorprender mucho. ¡Vamos! Ok amigos, y estos ejercicios son con peso corporal, así que no tienen excusas ya que lo pueden hacer hasta en la casa. Vamos a realizar estos ejercicios y vamos a ir en cuenta regresiva del 5 al 1, empezando con el más sencillito, pero después a llegar hasta el último más brutal. Comenzamos con el ejercicio número 5 amigos. Vamos a utilizar una caja o una superficie un poco alta. Ustedes pueden utilizar una silla. Vamos a colocar nuestros pies y Dios, en este ejercicio se aborda demasiado bien nuestro pecho. Tenemos que comprimirlo mientras nos inclinamos hacia adelante, tratando de que las manos lleguen cerca de la cadera y vamos a realizar unas repeticiones lentas y controladas. Que en cada repetición sientan mucho su pecho. De esta manera se trabaja bien todo el pectoral. Demasiado brutal. Y espérense, porque esto es solamente el comienzo. Vamos ahora con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 amigos. Este ejercicio a veces me gusta realizarlo con chaleco de peso, ya que así se aborda de una forma aún mucho más brutal. Ya les voy a explicar cómo se realiza. Tan solo necesitamos el suelo, así que para entrenar pecho no hay nada mejor que nuestro propio suelo. Así que comenzamos. Vamos a colocar las manos en diamante y vamos a realizar un push-up en diamante, pero inclinándonos lo más que podamos hacia adelante de esta forma, comprimiendo bastante nuestro pecho. Bajamos lento y controlado. ¡Wow! Excelente amigos, aquí tenemos al ejercicio número 4 y acompáñenme porque lo que viene será aún mucho más brutal. Y el número 3 amigos, lo vamos a realizar en las paralelas. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes realizan dips, pero esta variación de dip seguro muy pocos lo conocen, ya que es una variación de dip que aborda directamente a nuestro pecho. Lo vamos a realizar en la barra. Es preferiblemente que sea un poco gruesa para tener un mejor agarre. Vamos a agarrar de forma cerrada y vamos a hacer los dips de la siguiente manera. Tratando siempre de bajar y tocar nuestro pecho con las manos. Wow. Este ejercicio es uno de mis favoritos porque aborda todo el pecho. A veces lo realizo con un poco de lastre y se siente de lo mejor. Espérense un momento porque los próximos 2 ejercicios que vienen son aún muchísimo más complicados que este. Y el número 2 en este top 5 ejercicios para el pecho. Vamos a regresar a nuestro suelo y este ejercicio siempre me encanta realizarlo cuando hago mis rutinas de pecho, ya que aborda el pectoral de una manera tremendamente increíble. Vamos a colocar nuestras manos abiertas y vamos a realizar las flexiones arqueras, yéndonos para un lado, comprimiendo bien un pectoral y luego el otro. De esta forma el pecho trabaja de una forma tremendísima. Así que wow, cansa mucho, pero amigos, con calma, que poco a poco, si no pueden estirar bien, cada vez que lo realicen, intente estirar un poco más el brazo hasta realizarlo de la forma correcta. Y ahora vamos al ejercicio número 1 de esta lista.
Y el ejercicio ganador para el pecho, amigos. Este ejercicio tienen que prestar mucha atención a la técnica. Ya van a ver, nos relajamos un poco y vamos a pensar solamente en nuestro pectoral. Así que nos concentramos y apretamos. Y apretamos el otro. Yo puedo estarlo haciendo todo el día, pero si no comprimo mis pectorales, jamás van a trabajarlos bien. Ok, amigos, era solamente broma, pero ahora sí, vamos a ponernos serios. El ganador, el ejercicio más brutal para el pecho, lo vamos a realizar en el suelo. Nuestro querido amigo el suelo, el mejor de todos. Así que esto va a ser un ejercicio explosivo, pero acá es el punto más importante, la cuestión en la técnica, que al momento de realizarlo tienen que concentrar toda su energía en poder despegar sus manos del suelo y así generar la explosividad necesaria para nuestro pecho. De esa forma ya van a sentir que se trabaja de la mejor manera de todas. Ya les enseño. Tan solo 5 repeticiones y ya siento como el pecho se me estalla. Amigos, este ejercicio a lo mejor lo van a ver un poco complicado, pero tranquilos, para poder generar bien esta explosividad de la que les hablo, solamente tienen que realizar una serie de tics que les voy a dar ahora mismo. Para aprender este ejercicio tienen que trabajar en su explosividad, así que siempre cuando vayan a entrenar y a realizar algún ejercicio, tienen que intentar hacerlo también de la manera explosiva. Por ejemplo, en pull-ups, nos guindamos y lo hacemos explosivos. Siempre cuando subimos con toda nuestra fuerza máxima, incluso hasta despegando un poco las manos y nos dejamos caer y repetimos. También lo mismo lo pueden hacer en las barras paralelas. Nos subimos y realizamos las repeticiones. Con un poco de salto para poder crear esta explosividad y ya van a ver que este ejercicio lo aprenden de una forma muy rápida. Wow. Estos ejercicios son mega brutales para el pecho. Amigos principiantes, vean que todo es posible. Y si yo pude, ustedes también pueden desarrollar un pectoral grande. Nos vemos y no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal.